Alvarito. Bueno, yo compartí el bosquejo, les compartí tres palabras básicas en las cuales hoy vamos a tratar de explicar la palabra del Señor. No sé si alguien la leyó por allí anoche, seguramente anoche o quizás hoy por la mañana. Son tres verdades bíblicas que vamos a tratar de explicar. La primera es visibles, la segunda es obedientes y la tercera es juntos. Así de sencillo. Vamos a orar una vez más al Señor. Le vamos a pedir que Él nos hable, así como oró Isaac, pero vamos a pedirle al Señor. Ayúdeme por favor a orar ahí como está usted, cómodo. Vamos a pedirle al Señor su bendición en el mensaje de la palabra. Padre, Señor, venimos a este lugar por la única indicación de que tú nos convocas a venir, nos llamas a venir y nos mueves a venir, Señor. Y te alabamos porque venimos con gozo, con alegría, venimos con cánticos, venimos con nuestras ofrendas y diezmos. Y Padre, venimos para adorarte a ti solamente, oh Dios. Y ahora que abrimos tu palabra, te pedimos que por favor nos hables a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las verdades que nosotros estamos totalmente de acuerdo, no hay discusión alguna, es que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Es la autoridad máxima, la iglesia es Cristo. No hay fuera de Cristo nada que sea autoridad más grande que Cristo. Por encima de la iglesia, por encima de los pastores, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero al mismo tiempo, es una de las verdades bíblicas en las cuales quizás se peca más. Decirlo está bien, creerlo está bien, pero hoy vamos a ver a la luz de la Biblia cómo lo estoy practicando. Si realmente Cristo es cabeza de la iglesia, bueno, tiene ciertas implicaciones positivas. Esto significa que mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar debe corresponder con la cabeza que es Jesucristo. Ahora bien, la primera verdad, aunque no puse todo, solamente hablé de visibles. La primera verdad que yo quisiera compartir hoy es que las iglesias cristianas deben estar conformados. Es una palabra no muy común, es una palabra hasta rara para nosotros los cristianos, pero es una palabra bíblica. A veces las palabras como que nos enredamos y es tan fácil, hermanos. Ahí la palabra clave es santos visibles. Por eso la primera verdad que yo compartí ayer es que vamos a hablar de visibles, obedientes y juntos. Bueno, el componente de visibles es que las iglesias deben estar conformadas por santos visibles. Entonces, ¿qué será esto? Es santos visibles. Ahora, me gusta esta descripción que precisamente la da la Segunda Confesión de Fe de Londres en su capítulo 26 y en sus primeros desarrollos. Usted lo puede checar con libertad y va a ver usted cómo concuerda con lo que hoy voy a tratar de explicar. Entonces, voy a leer textualmente lo que dice la Confesión de Fe. Dice: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Entonces las iglesias deberían estar conformadas por santos visibles. Ahora bien, 1 Corintios capítulo 1 verso número 2 dice la Biblia: a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia, la palabra iglesia, no se vayan a revolver, porque a veces con una palabra ya nos revolvimos. Es tan fácil. La palabra iglesia es una transliteración. ¿Eso qué significa? Que la palabra en el original se traslada y no se traduce. Entonces nosotros decimos iglesia, porque en el original es eclesía. Es lo mismo que obispos. Es una transliteración. Es lo mismo que diáconos. Es una transliteración, no es una traducción. Pero al traducirse la palabra iglesia significa congregación. Y por la naturaleza de la palabra tiene que ver sí o sí con asistir. Aunque no es el todo la asistencia, o sea, no hay una, no quiero decir que vamos a hablar de una teología de la asistencia, pero la palabra congregar, la palabra iglesia, por definición y por naturaleza, la palabra tiene que ver con asistir. Por eso la iglesia debería estar conformada por santos visibles, no santos invisibles, sino hermanos que se congregan. Entonces, por definición, la iglesia tiene que ser de miembros visibles o invisibles. Visibles, que se vean. Ahora, otra verdad que aparece en 1 Corintios 1:2 es que la iglesia de Dios, independientemente donde se encuentra, es la iglesia de Dios. Pero se debe componer y se debe conformar por santos que se vean. Santos que se vean. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque dice la Biblia a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y déjeme darle un dato. La palabra Corinto tiene que ver con una palabra muy, muy fea. Y cuando la gente del mundo se refería a la fornicación, ellos decían, vamos a corintizar. Por eso, independientemente de donde la iglesia se levante, si Dios levanta y llama personas santas, independientemente del lugar de corrupción, independientemente de la inmoralidad, independientemente de la ideología de género, independientemente de los matrimonios igualitarios, independientemente de lo que sea, si son santos visibles, esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios está formada por santos en Cristo, porque la Escritura eso enseña, santificados en Cristo Jesús. La iglesia de Dios llamada además a ser santa con todos los hermanos. La iglesia de Dios además está llamada al compañerismo con todos los verdaderos creyentes. Por eso yo enseñaba, y yo lo digo ahorita y lo repito, la batalla equivocada es con los hermanos. Es la batalla terrible. La batalla es hacia afuera, no hacia adentro. Ahora, la iglesia se caracteriza porque Cristo, vea cómo está conectado esto, es el Señor de los redimidos. Si Él es la cabeza de la iglesia, entonces Él es el Señor de los salvos. Ahora, otro pasaje bíblico está en Romanos capítulo 1, versos 7 y 8. Dice la Biblia, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Santos visibles están en una iglesia local como miembros activos, en este caso en Roma. Porque la Escritura eso dice, a todos los que estáis en Roma. ¿Y quiénes eran los que estaban en Roma?
Los santos visibles, los hermanos, la iglesia. Santos visibles son llamados aquí, esto es hermoso porque dice amados de Dios. Amados de Dios. Santos visibles que son llamados, es una iglesia en Roma. Hace un rato citábamos Corinto, unos hermanos que están en una iglesia local, en una iglesia definida a vivir en santidad en medio de los pecados de Roma. Y Roma se caracterizaba por la inmoralidad sexual. No era cosa común, no era cosa fuera de lugar, ellos no lo veían extraño, la práctica de la homosexualidad. De hecho, el famoso Nerón se hizo casar con un hombre a cual mutiló. Y era una práctica bárbara, era una práctica inmoral, común, pero es justamente donde Dios levanta su iglesia en medio de la oscuridad para hacer tinieblas y resplandecer. Santos visibles porque daban testimonio en la iglesia y además fuera de la iglesia. Santos visibles. ¿Verdad que está bonito decir que Cristo es la cabeza de la iglesia? Amén. No hay discusión. ¿Quién puede discutir eso, que Cristo debe ser la cabeza de la iglesia? Por encima de la iglesia, por encima de los pastores. De Cristo. Santos visibles, porque estos hermanos no tenían el mal hábito pecaminoso de faltar a la iglesia. El mal hábito pecaminoso, pero decimos que Cristo es cabeza de la iglesia. Mal hábito pecaminoso de faltar a la iglesia. Las pruebas es que creemos que esto y debemos defenderlo. Es una teología bíblica. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿De veras? ¿De veras es cabeza de la iglesia? Hechos capítulo 11 verso 26. Esto es impactante. Yo sé que lo han leído una y otra vez. A mí me impactó anoche, me impactó en estos días que lo andaba meditando. Y se congregaron allí todo, vean el detalle, se congregaron allí todo un año con la iglesia, todo un año sin faltar, todo un año sin llegar tarde, todo un año. ¿Cristo es cabeza de la iglesia? ¿De veras es cabeza de la iglesia? Usted es la persona que acostumbra todo el año asistir a la iglesia, si es más allá de la asistencia, hermanos. Pero la Biblia dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Este es Pablo y Bernabé. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Santos visibles debido a que llevaron el récord de asistencia de todo un año entero. Uno de los pecados que debemos confesar como iglesia local es que algunos santos se están haciendo invisibles. Los santos visibles, de manera impresionante, a lo menos en este registro, asistieron por todo un año con la iglesia, pero además enseñaron a mucha gente. Delante del Señor les digo esta mañana, y eso también es sorprendente porque resulta que mañana lunes todos los hermanos cumplimos en todas las áreas, todos los horarios y no faltamos. Puede llover, se pueden enfermar los hijos, pero mañana a las 7, 8 de la mañana o a la hora que usted entra, ahí no se puede faltar. Pero la iglesia, como es del Señor, resulta que ahí me salen todos los compromisos, los hijos están cansados, la esposa está dolorida, todo, pero mañana no podemos faltar. ¿Y no que Cristo es la cabeza de la iglesia? Creo que deberemos pedir perdón al Señor por el mal hábito de no asistir a la iglesia. Delante del Señor les digo que debería usted checar si este año se ha congregado usted en todos los servicios de la iglesia. Son 3 oficiales, más la cena del Señor, una vez por mes.
culto dominical, escuela dominical, miércoles y sábado, la cena del Señor una vez por mes. Cristo es cabeza de la iglesia. Delante del Señor les digo, mis amados hermanos, que esto es lo bíblico. Esto es lo bíblico. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un santo visible es aquel que después de creer verdaderamente en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados, es bautizado. Un santo visible es añadido a la comunión de la iglesia. Un santo visible es el que persevera en la doctrina de los apóstoles. Un santo visible es el que persevera en la comunión con los hermanos. Un santo visible es el que persevera en las reuniones del partimiento del pan, en la Santa Cena. Un santo visible es el que persevera en las oraciones de la iglesia. Una de las cosas que pueden afectar a un santo visible son los pecados, como bien dice la Escritura y como bien recalca la confesión de fe. Santos visibles que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Uno de los textos escandalosos para nosotros es 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 9. Voy a leerles la primera porción. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni siquiera los mundanos cometen ese pecado. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y ustedes estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Y una de las grandes verdades que puede salir de este texto es que los santos visibles, ustedes y yo, podemos caer en cualquier tipo de pecado. Santos visibles, cuidemos nuestra vida espiritual. Es de sabios que los hermanos casados, varones, solteros, no lleven a las hermanas solas en su auto. Voy a aconsejar a la hermana solo. No estamos mal pensando. Es que Satanás anda como león rugiente. Es que la carne es carne. Los santos visibles pueden caer en cualquier tipo de pecado. Los santos visibles pueden pecar en la privacidad de su vida. Los santos visibles, pero además, déjeme decirle una gran verdad. Los pecados de los miembros de la iglesia van a dañar a otras personas. Usted dirá, yo lo hice, pero fue en privado, yo no dañé a nadie. Es una cuestión entre yo y una persona. ¿De veras? ¿En verdad es así? Eso yo no lo veo en la Biblia. Porque el caso llega a la iglesia. No que era privado. Un joven se tuvo que ver con su madrastra. ¿Y eso por qué fue a la iglesia? Porque los pecados de los miembros afectan a toda la iglesia. Los pecados personales dañan todo tipo de relaciones. Yo creo que el Señor nos dé discernimiento para distinguir qué realmente afecta a la iglesia. Lo que afecta más a la iglesia son los pecados. Y podemos echarle la culpa a 1000 personas. Quien quiera. El pecado de lo que daña más a la iglesia son los pecados de los miembros. Son los pecados que uno puede cometer. Porque los pecados personales alimentan el orgullo.
Los hermanos, lejos de estar quebrantados, estaban envanecidos. Por eso dice Pablo: y ustedes están envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado? Decir qué tragedia, qué terrible. Esto no debió ser, este pecado daña. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esto daña a la iglesia. Ese pecado, ese es el problema. No, pero los envanecemos. Los pecados personales hacen que otros miembros pequen debido a que se involucran y toman partido. Acá había hermanos que estaban hasta cierto punto de acuerdo. Estaban hasta envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ese que cometió, ahí está el foco del problema, no debió ser quitado. Y seguramente dijeron: no, pobrecito hermano, ¿cómo va a ser posible? Lo van a evidenciar. Pero eso no está en la Biblia. Dice además: ciertamente, dice el texto, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren estas duras palabras que vienen de Pablo, que nuestra generación no las soportaría, no las aguantaría. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Los pecados de los miembros de la iglesia, los santos visibles, deben ser juzgados en primera instancia por los pastores. Pablo dice: yo he juzgado tal acción. Los pecados de los miembros de la iglesia, dado el daño, tiene que ser juzgado también públicamente por la iglesia. Los pecados de los miembros de la iglesia tienen que ver, escúchelo bien, con el mismo Satanás. ¿Cristo es cabeza de la iglesia? ¿Está usted y yo dispuesto a someterme a su liderazgo, a su señorío, a su autoridad? ¿Cómo debo pensar bíblicamente? ¿Cómo debo hablar bíblicamente? ¿Y cómo debo actuar bíblicamente? Los pecados juzgados por los pastores y la iglesia, aún en esa cirugía, aunque muchas veces no se entiende, busca el bien del disciplinado. No sé cuántos aquí han sido operados. Bueno, mi hermanita Sandra. Yo no creo que la hermana Sandra o cualquiera de nosotros ese cirujano me abrió. ¿Cómo fue posible? Me expuso. No se siente uno así como ahí pierde uno todo en el hospital, ¿no? La vergüenza y toda una bata y no. Pero ¿no acaso es por el bien del paciente? ¿No acaso es por el bien de la iglesia? ¿No acaso Cristo es la cabeza? Y por el bien de nuestras almas y por el bien aún de los implicados, esto tiene que ver con que Cristo es cabeza de la iglesia. Pero hay algo más. Dice: no es buena vuestra jactancia. No es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura contamina, infla? ¿Ustedes han comprado la baguette en Chedraui y en cualquier otro lugar? Un francés así largo, ¿verdad? Pero resulta que no tiene nada adentro, porque la levadura lo infló. Eso es lo que está diciendo acá: un poco de levadura infla toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los pecados personales engendran orgullo, porque la levadura es sinónimo de orgullo.
los pecados de los miembros invisibles tienden a contaminar a toda la iglesia. Y este es el problema de fondo. Este es el problema de raíz. Un problema de inmoralidad puede dañar por mucho tiempo a la iglesia. Los pecados de los miembros visibles de la iglesia, y acá está el Evangelio, pueden ser limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Un santo visible puede entrar otra vez en santa comunión. Y el Evangelio está diciendo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, sin hipocresía. El Evangelio es la respuesta. Los pecados de los miembros visibles de la iglesia pueden sustituirse por sinceridad y por verdad. Porque esto nos enseña, nosotros que creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, aunque esto implica todo lo que estoy diciendo, todo lo que dice la Biblia, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Así dice nuestra confesión de fe. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 de la Nueva Traducción Viviente. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron, pero vea qué interesante lo desglosa nuestra confesión de fe. Primero habla de pecados inmorales, pues adulterio, eso daña terriblemente a la iglesia y puede ser el fondo de muchos problemas actuales y posteriores. Pero en segundo lugar, una de las cosas que contamina a la iglesia es el pleito entre hermanos. Es la batalla equivocada. La batalla equivocada. Yo escuché decir esta semana, ya ni me acuerdo de dónde o de quién, no, yo creo que era un desconocido, por supuesto, me decía que se han desatado unos terribles pleitos por causa de una herencia. No hay algo más feo que los hermanos en sangre se peleen, ¿verdad? Mueren los viejitos y entonces se pelean en la casa. ¿No es algo vergonzoso, hermanos? ¿No es algo triste? Se pelean el coche, se pelean las alhajas. Pero ¿qué tal en la iglesia? Dice 1 Corintios 1:11, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Hermanos, el pleito entre hermanos de la iglesia contamina a la iglesia. El pleito entre hermanos es de origen satánico, no es de Dios. Hay un corito que seguramente mi hermano Eric, que es así de la antigua línea como yo, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Se lo sabe, hermano Eric? ¿Dónde está el hermano? Un día lo vamos a cantar usted y yo. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? El pleito entre hermanos, amados hermanos, es terrible. Pero Cristo es la cabeza, ¿verdad? Yo no logro entender hasta el día de hoy cómo los hermanos de la misma iglesia local, que le cantamos a Dios vivo y verdadero, que creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cómo es posible que hermanos dentro de la iglesia no se puedan llevar? Eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso es de Satanás. El pleito entre hermanos hace que la iglesia se aleje de Cristo.
El pleito entre hermanos hace que la iglesia pierda su esencia de ser de Cristo. Es un cuerpo. La mano no puede decir porque no me gustas, no te voy a desechar. El pie tampoco, ni los ojos. Yo vine corriendo ahorita porque me dieron cita para domingo 9:20 de la mañana en el IMSS. A checarme la presión de los ojos. Corriendo. Pero yo no puedo decir, porque este ojo ya no me gusta. No, lo que uno aprecia, ¿verdad? No, este ojo no salieron azules. Algunas mamás dicen, yo lo he escuchado, mi hijo nació con ojos azules, ¿quién sabe qué le pasó? Era mucha ilusión de la mamá, ¿verdad? Tenía ojos verdes el nené, pero quedaron cafés. El pleito entre los hermanos hace que la iglesia pierda su esencia de ser de Cristo. 1 Corintios 6:6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Y esto ante los incrédulos? El pleito entre hermanos de los santos visibles debilita el testimonio de la iglesia. ¿Sabe? La iglesia es un ejército. Aquí venimos para fortalecernos y batallar. ¿Sabe? Mi corazón está emocionado. Y todo miembro de la iglesia, porque el sábado, el 7, 8 y 9 viene la IMB de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos. Y vienen 2 misioneros aquí para equipar a esta iglesia y a otras iglesias. ¿Qué no la iglesia debe estar? ¡Wow! Nos escogió el Señor para servir, para empujar, para hacer de bendición a otras iglesias hermanas y participar de la gran comisión juntos con otras iglesias. Pero sabe, el pleito entre hermanos debilita el testimonio de la iglesia. Porque si los hermanos nos estamos peleando, en vez de estar motivados, vamos hermanos. ¿Sabes? Si Dios me da vida, nos da vida. En marzo de 2024, yo tuve una junta hace 2 semanas con el director en Miami de predicación expositiva. Un taller para reunir a 150, 200 pastores aquí en la ciudad, aquí en Mérida. ¿Sabe que habíamos orado hace tiempo por eso? Con Marcos Ramírez me fui hasta Guadalajara para decir que vengan. Nada. Y Dios en su infinita misericordia, ¿sabe que eso debería estar emocionada la iglesia? ¡Qué privilegio! Y me da tristeza porque como no tenemos clima, no lo vamos a poder hacer aquí. Porque son 3 días de taller y no vamos a poder aguantar. Yo creería en mi locura que sí lo podíamos climatizar. Pero hay algunos que dicen que no. Pero en casa tienen clima. O sea, en casa tienen clima, usan clima, pero la iglesia no. ¿Sabe que estando en Campeche me habló el presidente de la Convención Nacional Bautista y me dijo, Orlando, quiero hablar contigo porque ya sé que hay agenda para Mérida y vamos a apoyar a nivel nacional el evento de Simon Trust? ¿Sabe que la iglesia debe estar unida como un solo hombre? Es decir, qué privilegio para nuestra iglesia ser un canal de bendición para otras iglesias. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, dice Pablo, el pleito entre hermanos debilita a la iglesia, debilita el testimonio. ¿Por qué los hermanos están peleando entonces? ¿Qué van a estar pensando en obra misionera? ¿Qué van a estar pensando en predicación expositiva de la palabra y bendecir a otras iglesias? Porque el evangelio no es nuestro, es para todo el mundo, bendecir a todas las iglesias de la ciudad.
El pleito entre hermanos hace que se haga la batalla equivocada. El pleito entre hermanos visibles muestra una terrible inmadurez espiritual. Pero 1 Corintios 6:5 dice: para avergonzaros lo digo, pues ¿quién no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? El pleito entre hermanos evidencia el orgullo de no pedir ayuda a los pastores. ¿No hay un pastor a que podamos decirle el problema? ¿No hay entre ustedes un hombre sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Por qué pelear si son los hermanos de la iglesia? Verso 7: así que por cierto, y es una falta entre ustedes que tengáis pleitos entre ustedes mismos. ¿Es de verdad Cristo la cabeza de la iglesia? Hay algo que no nos va a gustar. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Vean lo que está diciendo el texto. Vean lo que dice su Señor y el mío. Hermanos de la iglesia, ¿por qué no sufren mejor el agravio? ¿Le agraviaron a usted? ¿Por qué no sufre ese agravio? ¿Le defraudaron por un hermano en la iglesia? ¿Por qué no sufre el fraude? Cristo es cabeza de la iglesia. ¿De verdad es cabeza? El pleito entre hermanos muestra la falta del carácter de Cristo. ¿No a Cristo lo agraviaron? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero lo lleva más el evangelio. Dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Cuanto más los hermanos en la fe. No, pero no queremos sufrir el agravio, ¿verdad? No queremos sufrir el ser defraudados. ¿Sabe por qué hay pleito entre hermanos? Es no querer ceder sobre lo que uno piensa. Yo pienso que debe ser así. Ahí no me mueves. Yo pienso que tengo la razón. No queremos ser agraviados. ¿Que esto no pasa en los matrimonios? ¿Sabe usted por qué chocamos con nuestro cónyuge? Yo tengo la razón, mi amor. Estás equivocada. Son mis derechos. Me ofendió la hermana. Que venga a pedirme perdón. Estoy dispuesto a perdonarla. Tener como cabeza a Cristo es hacer exactamente todo lo contrario. Va en contra de la cultura. Va en contra de que usted y yo somos el centro. ¿Por qué no sufre usted el agravio? ¿Le defraudó a algún hermano? Puede ser emocionalmente, puede ser aún económicamente. La división, hermanos, tiene que ver con el mismo Satanás. La inmoralidad, el pleito y la división. Esto no es de Dios. Dice 1 Corintios 11, versículos 17 al 21 de la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 11, me quedan 10 minutos, no voy a poder desarrollar lo demás. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, la que tiene todos los dones, la que se envaneció. Hermano, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir: algo que puede matarnos a nosotros es el orgullo. ¿No se acuerdan de nuestro pasado como iglesia? Que el orgullo nos acabó. Fue el orgullo. Dice en las siguientes instrucciones: no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño
que bien cuando se juntan. Ve lo que está diciendo Pablo. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen. Oiga la peligrosidad de lo que va a decir una bomba atómica. Cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. De este pasaje bíblico podemos entender las siguientes verdades. Los miembros de la iglesia deberíamos aceptar con amor, con respeto, las instrucciones de los pastores de la iglesia. Estamos en una generación que es rebelde hasta el cansancio. Rebelde. Uno de los pecados de los matrimonios es que las hermanas no respetan. Yo digo, hermanas, perdóneme, pero lo voy a decir con todo el amor. O que no me perdone, se lo voy a decir. El problema de las hermanas casadas es que no respetan a sus esposos. No, y que se diga de que se sometan. Ya no les gustó a las hermanas este sermón. No importa. Pero si Cristo es la cabeza de la iglesia, las hermanas deben hacer lo contrario a lo que están haciendo. Pero lo vamos a trasladar a los hijos. Esta generación, esta cultura antropocéntrica, pecaminosa, es una cultura donde no se respeta a los padres. No se les respeta. Los hijos hacen lo que les dé su gana. Los hijos hacen y deshacen. Es más, en la cultura de hoy está enfocada en que todo lo que quiera el nené, los papás se amoldan al nené, no el nené al papá. Eso está mal. No puede la iglesia estar durmiendo, no vais a despertar 11 de la mañana, 10 de la mañana. Pero eso pasa también en la iglesia. No, pastor, todos somos sacerdotes, reyes. ¿Quién dice lo contrario? Pero es que Dios lo puso así. Maridos son la cabeza de su hogar. Hijos deben obedecer a los padres. Y aunque no le guste a muchos hermanos, miembros de la iglesia visibles, ustedes deben obedecer a sus pastores. Pero se ha levantado una generación que no oye, no respeta. Una característica de los que se rebelaron contra Moisés, le dijeron: oye, solo a ti te habla Dios y nosotros no somos iguales. ¿Crees nada más que a ti te habla Dios, Moisés? O sea, ¿qué te has creído? Si nosotros somos iguales a ti. No es el problema con los matrimonios. No es una cuestión de autoritarismo. Es una cuestión de funcionalidad. Los miembros de la iglesia deberíamos aceptar con amor y respeto las instrucciones de los pastores de la iglesia. Pablo está dando en las siguientes instrucciones. No puedo elogiarlos. ¿Quiere que nos vaya bien en la familia? Que sea Cristo la cabeza. ¿Quieren hijos que les vaya bien en el hogar? Que Cristo sea la cabeza. Obedezcan, respeten, amen a sus padres, hónrenlos. Claro que hasta los abuelos, claro que a los tíos, incluso los jóvenes, adolescentes deberían respetar a los hermanos de mayor edad. No faltarles al respeto. No es mi papá ni mi mamá.
a cualquier hermano que tenga canas en esta iglesia. Deberían respetar, deberían saludar. Yo lo he dicho, se ha corregido un poco, pero yo a veces tengo que saludar a los chicos de esta iglesia, porque puedo pasar inadvertido, como el hombre invisible. Y soy uno de los pastores, soy el pastor principal. Sé que a algunos no les gusta esto, pero Dios me puso aquí por eso. Soy un siervo del Señor, soy oveja del Señor, soy miembro de la iglesia, pero soy el pastor de la iglesia. Si los miembros de la iglesia no están dispuestos a recibir instrucciones de sus pastores, están en serios problemas espirituales. Es como la hermana que no respeta y no se somete a su esposo. ¿A poco no va a haber problemas en la iglesia, en el matrimonio? Ah, no, Cristo es la cabeza. ¿Se está sometiendo a su esposo? Hijos se están sometiendo. Y en la escuela los maestros sufren por los monstruos que hay en las escuelas. No respetan a sus maestros. Los maestros tienen que cuidarse de qué decir, porque son unos groseros. Eso es porque son así en su casa. Sabe tristemente que esto pasa en la iglesia. No estoy diciendo que le rindan pleitesía a los pastores, pero estoy diciendo que lo que dice la palabra se debe hacer. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo no digo eso, lo dice el Señor, el que es cabeza de la iglesia. Si los miembros de la iglesia no están dispuestos a recibir instrucciones de sus pastores, están en serios problemas espirituales. Ah, no, pero los miembros saben qué hacer, son reyes, son sacerdotes. ¿No se parecería al tiempo del libro de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Pero dice más Pablo que hace más daño que bien cuando los hermanos se juntaban. Esto debe tener peso en nuestros oídos. Déjeme decirle algo positivo. Porque dirá, pastor, gracias por orar por mí. Yo necesito sus oraciones constante y sonantemente. Cada miembro es responsable, cada uno de ustedes, en procurar de manera intencional la unidad, porque esto sí es de Dios. Usted y un servidor tenemos que procurar que la iglesia esté unida. Esto es de Dios. Podemos recordar el libro de Esdras cuando la iglesia estaba unida como un solo hombre. Hermano, la verdad de las cosas, yo podría dejar que no hagamos nada de la IMB, que no hagamos nada de Simon Trust, y que ustedes no estén involucrados. Pero ¿será eso que es la voluntad de Dios? ¿O por qué no nos unimos como un cuerpo y decir, Señor, ayúdanos a ser de bendición para alcanzar que otros oigan tu evangelio? Un esfuerzo que no nos va a costar ni vuelos, ni hospedaje, ni comida, a menos que ustedes y yo uno que otro día los querramos invitar a cenar. Vienen ellos pagando todo, no hay gasto que hacer, solo vienen a servir. Septiembre ahora y marzo del 2024, sí vivimos. Cada miembro es visible, responsable de la unidad, porque esto es de Dios. Pero cuando la iglesia hace caso omiso de las instrucciones, entonces se produce una división. Entonces Dios tendrá que manifestar quiénes son aprobados. Dice el siguiente versículo: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Usted lo lee y va a decir, ¿cómo es posible que los hermanos se hayan dividido por la comida?
Además dice la Biblia. Como resultado, algunos se quedan con hambre y mientras que otros hasta se emborrachan. Hermanos, las divisiones, ya sea internas o literalmente hablando, que una iglesia se divida, es un fracaso total. Satanás gana ventaja. Las divisiones no deberían darse. Las divisiones son el resultado del pecado. Las divisiones hacen que no haya discernimiento. Vemos detalles, pero no vemos el fondo. Y agarramos partido. Yo estoy de acuerdo con fulano. No me parece esto, ni lo otro, ni aquello. No, yo estoy de acuerdo con mengano. A mí me parece mejor esto, y esto se debe de hacer. No es así, hermanos. No es así, amados hermanos. Las divisiones nos muestran que falta sabiduría para pensar bíblicamente, para hablar bíblicamente y para actuar bíblicamente. Las divisiones hacen que se eche de menos lo que tiene. ¿Qué es lo que importaba más? ¿La comida o la cena del Señor? Díganmelo, hermanos. ¿Qué era lo más importante? ¿La comida de los hermanos o la Santa Cena? La Santa Cena. Faltó discernimiento. Las divisiones pecaminosas hacen que las divisiones, y eso pasa también en los matrimonios. ¿Sabe que muchas veces nos enojamos con nuestro cónyuge? Es que dejaste la toalla mojada. Es que no apretaste bien la pasta de dientes. Y todos los años así. A mí no me gusta que la pasta de dientes esté hecha puch. A mí me gusta así de rollito. ¿Por qué dejas tus zapatos siempre en la sala? Porque cuando yo salga ya están listos. O sea que un conflicto, hermanos, han habido hasta divorcio por detalles minúsculos. Las divisiones son pecaminosas porque hace que oiga bien esto, que de cualquier cosa se haga un problema. O sea, es tan terrible las divisiones que ha habido en las iglesias. Es que yo no estuve de acuerdo con la pintura del templo. En este caso de nuestra iglesia fue ofrendado, donado. Se donó el parte del trabajo. Los hermanos ofrendaron todo esto. Sería muy iluso, ¿verdad?, que alguno se moleste porque no se pintó de como. A mí me gusta la pantera rosa y se me ocurre, es que lo hubiéramos llevado a consenso, todo rosado, y una división por causa de la pintura. Las divisiones son pecaminosas porque hacen de cualquier cosa un problema. Las divisiones no se dan por cuestiones de peso doctrinal, sino más bien por cuestiones sin importancia, como suele suceder en los matrimonios. ¿Cuándo se debe quizás justificar, que no se justifique una herejía? Un pecado de inmoralidad que no se juzgue. Allá sí, confronte, discrepe, pero cuestiones de percepción. Entonces avanzamos cuando menos hoy avanzamos en un primer punto, santos visibles. Cristo es la cabeza de la iglesia, debe estar conformada por santos que se vean. Tiene que ver con asistencia. Tiene que ver con asistencia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, usted y yo tenemos que evaluar. El hermano Luis me dio una estadística, a lo menos de Santa Cena, y cuántas veces usted asistió y yo. Acérquese con él a ver si no se equivocó. Vamos a darle
crédito a que a lo mejor se equivocó el hermano. Hermano, sí vine tal día, porque hay hermanos que tienen inasistencia total en Santa Cena. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y cheque usted entre usted y Dios si usted tiene el mal hábito pecaminoso de no asistir. Pero esto va más allá de la asistencia. Tiene que ver con que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Hermanos, vamos a orar y pasamos a nuestra escuela dominical. Padre Santo, muchas gracias. Te damos por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la que puede vivificar nuestros corazones, avivar nuestra alma, dar vida a los muertos. Señor, te pedimos que las verdades de tu palabra calen, permeen, Señor. Danos discernimiento para ver el fondo del problema, no las aristas, no las cosas secundarias, las de fondo. Examina nuestro corazón y pruébanos. También perdónanos, Señor, por nuestra falta de compromiso hacia ti como cabeza de la iglesia. Perdona nuestros matrimonios, Señor, por una falta de respeto al esposo, de obediencia real, pero también quizás el esposo falla o fallamos en un amor de entrega a nuestra esposa. Padre, bendice a la iglesia. No permita, Señor, que ninguno de los pecados de inmoralidad, de rebeldía, de división pudieran afectar tanto, Señor. Y eso es por causa de nuestros pecados. Y podemos echarle la culpa a otros, pero somos nosotros los culpables de cada uno de lo que hacemos. Señor, bendice a tu iglesia con el favor tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el programa.